Último minuto. Proseguimos con la noticia del día en nuestra señal de Mega Plus, en Mega Noticias Alerta, ¿no? Se ha confirmado finalmente que hace algunos minutos el gobierno recurrió al Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10% de fondos de pensiones que se vota este jueves en el Senado, porque esto no frena la iniciativa ni la tramitación. Las reacciones de los parlamentarios desde el Congreso las tiene nuestra compañera Silvia Córdoba. Silvia, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ya estamos acá en la Cámara de Diputados. Ya todos los parlamentarios estaban bastante atentos a lo que fue el anuncio del gobierno. Recurrir entonces al Tribunal Constitucional en este proyecto de ley que busca el tercer retiro de los fondos de las AFP. Vamos a escuchar ahora al diputado de la UDI, Jorge Alessandri. Diputado, si nos puede comentar qué le parece entonces este anuncio por parte del gobierno. ¿Hay familias en Chile que a raíz de la pandemia están pasando hambre? La respuesta categórica es sí. ¿El tercer retiro de las AFP llegaba a esas familias que están pasando hambre? La respuesta categórica es no. 3 millones de personas ya no tenían fondos y son justamente las personas más vulnerables. Por eso, el gobierno ha planteado ayer nuevas ayudas para llegar a esas personas que el tercer retiro dejaba fuera. Y además el presidente hoy día plantea a través del ministro Ossa que va a cumplir con su deber de hacer cumplir la Constitución, que va a llevar el requerimiento, que va a llevar el proyecto al Tribunal Constitucional y que el Tribunal Constitucional tendrá que decir si es legal o si no es legal, si cumple con las reglas del juego que nos establecimos en nuestro país o no. Paralelamente, tendrán que ir aumentando las ayudas a aquellas personas que más lo necesitan de la forma más universal posible, algo que el tercer retiro no hacía y no lograba. Diputado, usted lo advierten algunos que están a favor del tercer retiro de las AFP, de que puede haber un malestar social, incluso un estallido social. ¿Usted qué responde a esto? Más de 20 discursos en la sala de la Cámara el otro día amenazaban con el malestar social y con la violencia en las calles. Creo que esa no es la forma de hacer política. Tenemos que incentivar al gobierno a seguir llegando con ayudas más universales como la anunciada ayer, sin requisitos como la anunciada ayer, a más de 13 millones de personas como la anunciada ayer, pero evidentemente que llamar al malestar social y llamar a la violencia no ayuda a moros ni a cristianos. Del diputado Jorge Alessandri. Nosotros nos vamos a mover a otro punto porque se encuentra acá el candidato presidencial Mario Desbordes. Si nos pueden dar aquí unos minutos para poder conversar con él, porque estamos en vivo acá justo cuando están en estos momentos. Ahí va a ingresar para dar cuenta de sus declaraciones acá en el podio, esto debido a las medidas de cuarentena que se están realizando acá precisamente en el Congreso, pero que recordemos hace unos minutos atrás el candidato presidencial de Renovación Nacional dio cuenta de esta situación. Mario, estamos en vivo para Mega Noticias. Si nos puedes dar cuenta de este anuncio del gobierno de que van a recurrir al Tribunal Constitucional. Yo creo que mi gobierno comete un error. Creo que si el Tribunal Constitucional resuelve bloquear este proyecto, el derrotado no va a ser la diputada, el diputado, el candidato o la candidata A, B o C. Es la gente de clase media que no está recibiendo las ayudas del Estado o no le están llegando en cantidad suficiente. Los recursos estatales son limitados. Yo entiendo que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo y lo valoro, pero el gobierno debe reconocer que ese gran esfuerzo no le está llegando a todos, incluyendo a miles de pymes que están desesperadas. Escuche lo que le dice Achiga, Asociación Chilena de Gastronomía. 30% de los locales cerrados, murieron. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a ayudar a miles de personas de clase media que hoy día no tienen para pagar los gastos más básicos? Yo creo que mi gobierno comete un error. Invito al gobierno a reflexionar, todavía hay tiempo, que patrocine el proyecto, que arregle el proyecto, que establezca mecanismos para que la gente pueda reponer el dinero en la cuenta de capitalización individual y así no afectar su pensión futura, que es el gran problema. Pero no lo bloquee, porque el que va a salir trasquilado, dañado, afectado, no es un político o un partido, es la gente que no tiene otra alternativa. ¿Por qué cree que el gobierno insistió, pese a que se había hecho la advertencia de que era un error durante toda esta semana, e igual va a presentar, incluso hay una advertencia de una acusación constitucional contra el presidente? Yo no comparto la acusación, es legítimo, los parlamentarios tienen todo el derecho a hacerlo, pero vuelvo a insistir, y especialmente a tanto técnico y tanto especialista, muchos de ellos que ni siquiera cotizan en la AFP, dicho sea de paso, que han estado una y otra vez tratándonos de populistas.
No hay otra alternativa para miles de familias, no hay otra opción. Y por supuesto, nadie quisiera que esto se resuelva con la gente sacando plata de su propio bolsillo, pero no hay otra alternativa y por eso valorando las ayudas del gobierno, creo que se está cometiendo un tremendo error por ir al Tribunal Constitucional. ¿Ustedes van a entonces insistir en mayores mejoras al tercer retiro? ¿Qué es lo que se viene por delante? Nosotros seguimos tramitando el proyecto a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva o que el gobierno cambie de opinión. Si el Tribunal Constitucional resuelve que el proyecto es constitucional, por lo tanto lo habilita, no hay nada que discutir. Entonces, que los parlamentarios deben mantener el apoyo ahora en el Senado y si eventualmente vuelve a la Cámara. Los parlamentarios deben seguir apoyando, los que lo están apoyando, y hablé con varios senadores, deben seguir apoyando este proyecto porque no ha habido novedades respecto a la gente de clase media. Valoro el anuncio del presidente ayer. Creo que es un gran avance, se avanza hacia ayudas universales, que era algo en que en mi sector muchos se resistían. Ayudas universales a cierto sector de la población sin pedir requisitos. Valoro mucho y se lo agradezco al gobierno y al presidente. Pero hay que reconocer que hay gente que está quedando fuera, miles de familias que están quedando fuera y no tienen otra alternativa. Las palabras entonces del candidato presidencial de RN, el PRI, Mario Desbordes. Ahora vamos a pasar a escuchar a Marcos Ilavaca, presidente de la Comisión de Constitución. ¿Qué le parece, diputado, entonces el ingreso al Tribunal Constitucional del tercer retiro? ¿Cuáles serían las repercusiones que afectarían respecto a esta medida? Mire, primero una mala noticia para el país, una mala noticia para la tremenda clase media que ha sido muy golpeada durante este proceso, pero además es la muestra más patente del nivel de desconexión que tiene el presidente Piñera con lo que está sufriendo hoy día su país. El presidente Piñera demuestra solamente la incapacidad de ponerse en el zapato del otro, es la incapacidad de ver lo que está sufriendo la población chilena. Y esto es un verdadero balde de agua fría, es la crónica de una muerte ya anunciada. Cuando se discutió en la sala y le planteamos a Renovación Nacional la posibilidad de entregar una solución que salvara el Tribunal Constitucional, Renovación Nacional dijo, no queremos ese tipo de solución, queremos hacer lo mismo que hemos hecho siempre. Y dijeron, total, el presidente de la República no va a recurrir al Tribunal Constitucional. Señores militantes de Renovación Nacional, y hace poco estuvo hablando el candidato presidencial Mario Desbordes, la responsabilidad de lo que está sucediendo hoy día es de ustedes. La responsabilidad de lo que Chile va a sufrir es de ustedes. Y yo espero, en definitiva, que hoy día a la noche, el presidente cuando se acueste, sienta y le pregunta a su almohada si es que está tomando buenas decisiones. Y creo que su almohada le va a decir lo que hoy día los millones de chilenos están pensando y están sintiendo. Este es un gobierno de la letra chica, este es un gobierno de los especuladores, este es un gobierno que llega tarde a todo. Entonces del presidente de la Comisión de Constitución, Marcos Ilavaca. Vamos a seguir con las reacciones, pero lo que sí acá en el Congreso ya han sido diferentes las versiones que tienen acá en la Cámara de Diputados y sobre todo en este trámite que se va a realizar el día de mañana en la Comisión de Constitución del Senado para avanzar entonces en este proyecto, el tercer retiro de los fondos de las AFP, donde el gobierno ya confirma entonces recurrir al Tribunal Constitucional. Recapitulando las reacciones, ¿no?, que tenemos gracias a tu reporteo, Silvia, el diputado Jorge Alessandri dijo que es cierto que hay familias que están pasando hambre, pero que el gobierno presentó nuevas ayudas para llegar a esas personas. Respecto al eventual malestar social que tanto se ha anunciado, dijo es una amenaza y no es la forma de hacer política, mientras que Mario Desbordes dice que todavía el gobierno está a tiempo para patrocinar el gobierno y no bloquearlo, mientras que Marcos Ilavaca, el presidente de la Comisión de Constitución, dijo que este es el gobierno de la letra chica, que es una mala noticia para el país y una muestra de la desconexión del presidente con la realidad. Muchas gracias, Silvia. Ya volveremos contigo porque ahora nos vamos a La Moneda para retomar el contacto con nuestra compañera Maribel Retamal, que presenció las palabras del ministro Osa respecto al requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Maribel. Sí, un anuncio que se llevó a cabo acá en el patio de Los Naranjos hace unos pocos minutos y donde estuvo, por supuesto, el ministro Juan José Osa, acompañado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y también por el vocero de gobierno, Jaime Belolio. Fue en esta instancia, hace unos pocos minutos acá en el Palacio de la Moneda, y tras reunirse con el presidente Sebastián Piñera por largas horas, es que llegan y finalmente los secretarios de Estado anuncian lo que ya habían prometido: recurrir al Tribunal Constitucional, presentar un requerimiento ante esta instancia para frenar este proyecto del tercer retiro de los ahorros previsionales que ha avanzado en el Congreso Nacional. Incluso mañana ya será votado por la sala del Senado. Es por eso que lo que anuncian durante esta jornada, en horas de esta tarde acá desde el Palacio de la Moneda, es que ya se presentó este requerimiento hace unos pocos minutos, lo decía ahí el ministro
ministro Juan José Ossa ante el Tribunal Constitucional. Pasemos a escuchar esas palabras. Como hemos dicho, estamos conscientes del dolor de las familias y seguiremos buscando las mejores formas para ir en su auxilio, buscando nuevas formas de recaudación que permitan seguir allegando más recursos. Y seguiremos buscando las personas que puedan no haber recibido las ayudas que quisiéramos. Pero también es nuestro deber velar porque las reglas que actualmente nos rigen sean respetadas. Y es por eso que presentaremos un requerimiento al Tribunal Constitucional en relación a este proyecto, que nos asiste la convicción, atenta contra la calidad de vida de los chilenos en esa etapa que tal vez es la más importante de sus vidas, la vejez. Estas y ninguna otra son las razones por las cuales corresponde presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Claro, es nuestro deber hacer velar nuestra Constitución, lo decía ahí el ministro Juan José Ossa tras anunciar de que se había presentado ya este requerimiento ante el Tribunal Constitucional, algo que ya había sucedido, recordemos, el pasado 22 de noviembre, cuando el gobierno decide también recurrir hasta esta instancia, eso sí, por el segundo retiro de los ahorros previsionales, y es finalmente donde el presidente Sebastián Piñera y su gobierno presentan un proyecto alternativo que finalmente fue patrocinado obviamente por el Ejecutivo y es el que finalmente se aprueba, porque el otro fue desechado. Incluso el Tribunal Constitucional lo que dijo finalmente fue de que era inconstitucional. Pero también le preguntamos, por supuesto, al ministro Juan José Ossa esta amenaza que dijeron en el día de hoy parlamentarios de oposición, donde se establece de que si el presidente cruzaba esta línea roja de recurrir al Tribunal Constitucional, podrían acusarlo a él constitucionalmente. Le preguntamos al ministro Juan José Ossa por este escenario y esto fue lo que respondió. Hemos visto importante el liderazgo de oposición señalar que una acusación inconstitucional constitucional contra el presidente no es el camino, no es idóneo y además no procede. Pero parece ser muy contraintuitivo, muy errado, pretender una acusación constitucional por ejercer los deberes constitucionales. Más bien la pregunta debiese hacerse al revés. Tenemos que preguntarnos por qué se están siguiendo reformas inconstitucionales y no preguntarnos por qué cumplimos como gobierno el deber de requerir al Tribunal Constitucional. Nosotros creemos que los chilenos quieren vivir en paz. La inmensa mayoría de los chilenos quiere resolver sus diferencias de buena manera, dialogando y conversando. En consecuencia, esperamos que todos los líderes políticos condenen cualquier atisbo de violencia relacionado a esta o cualquier otra materia. Bueno, otro de los mensajes importantes, lo escuchábamos ahí del ministro Juan José Ossa, que tiene que ver con este malestar social que se podría gatillar tras esta decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional, como lo han advertido algunos parlamentarios de la oposición, pero también algunas personas del oficialismo. Es por eso que lo que decía ahí el secretario de Estado era de que esperaba de que las personas, de que las autoridades, los parlamentarios no reivindicaran la violencia, que no hubiese llamados en ese sentido y esperaban finalmente de que se cumpliera la Constitución. Ese es el mandato que tiene el presidente Sebastián Piñera y así lo han dicho este día de hoy los secretarios de Estado al anunciar finalmente de que presentaron este requerimiento en el Tribunal Constitucional para frenar el tercer retiro de los ahorros previsionales. Claudia. Perfecto. Muchas gracias, Maribel. Tenemos también buenas tardes, tenemos también a Silvia Córdoba, que está en el Congreso. A ver si tenemos más reacciones, Silvia. Vamos a tener voces distintas, tanto de la oposición y también del oficialismo. Estamos con la diputada Alejandra Sepúlveda. Bueno, ¿qué le parece entonces? Ya el gobierno ingresa al Tribunal Constitucional este requerimiento. Mira, yo acabo de decir que para mí es una estupidez política, ¿no? Que yo nunca había visto en los años que soy diputada. Pero además en un minuto tan crítico para el país, en un minuto de pandemia, donde hemos tenido la cantidad de fallecidos, ¿no es cierto?, más grande, 218 muertos, justo cuando estábamos precisamente votando el tercer retiro. Pero además con la tremenda necesidad hoy día que tienen las personas, que tiene la familia.
Y sumando a esto, ¿no es cierto?, el fin de semana de personas que no calificaron en el bono de clase media, y era, yo diría, el gran baluarte que tenía este gobierno en términos de cobertura, etcétera. Entonces, hacer esto es una brutalidad, no entender qué es lo que está pasando hoy día con las personas, con la familia, con las complicaciones en pandemia. Yo creo que es un error político tremendo y espero que el presidente de la República reflexione en estas horas y entienda, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la rabia, de la indignación que hoy día hay en las personas. Nosotros vamos a presentar una acusación constitucional. Eso le iba a preguntar, diputada, ¿en qué va esto? ¿Qué se está analizando? Nosotros estábamos esperando la cordura del presidente, ¿no? Eso es lo que estábamos ilusamente pensando, en la cordura del presidente. Pero hoy día nos vamos a reunir, vamos a colocar, ¿no es cierto?, nuestros mejores asesores para poder armar una acusación constitucional, porque hoy día sin duda hay una falta de servicio, una falta de entender, ¿no es cierto?, que tenemos que resguardar la salud de los chilenos y chilenas en estos minutos de cuarentena, y el tercer retiro sin duda es un instrumento vital para eso. No hablan desde el estudio. Claudia, dime. Sí, Silvia, primero saludar, por supuesto, y agradecerle a la diputada por conversar con nosotros. Ahora, es más bien una señal política esta acusación constitucional, porque toda la oposición no está alineada, ¿no?, para llevar a cabo esta iniciativa. Claro, porque, diputada, hablan desde el estudio, que es lo que hemos visto durante toda esta jornada, cuando el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, dice que se está analizando la acusación constitucional. Sin embargo, bancadas de la Democracia Cristiana, al menos Matías Walker, también desde el Partido Socialista, han dicho que no es el mejor camino avanzar en una acusación constitucional. ¿Usted qué responde a eso? Mira, siempre cuando comienza una acusación constitucional es así, o sea, hay que ir convenciendo a la medida que se va trabajando el nivel acusatorio. Pero hoy día lo que tiene que ver es que el presidente de la República, ¿no es cierto?, ha dado un portazo no a la Cámara de Diputados y al Senado, ha dado un portazo a los chilenos y chilenas, ese es el problema. Y además no entregando, ¿no es cierto?, los instrumentos para que las personas puedan hacer una pandemia como corresponde, una cuarentena como corresponde. Entonces, frente a esta situación, con todos los filtros que se ha pasado en la Cámara de Diputados, cumplimos incluso mucho más de los 2/3 en la votación, y a pesar de eso sigue insistiendo, ¿no es cierto?, en dejar nulo absolutamente todo el proceso que hemos hecho en el Congreso. Y yo creo que aquí hay una falta de servicio, hay el problema de la salud, ¿no es cierto?, de los chilenos y chilenas, que debería estar primero con cualquier presidente de la República, que yo diría que tenga criterio para lo que está ocurriendo hoy día en el país.